Hola chicos, en este video vamos a continuar desarrollando algunos ejercicios de la sección 15.2 que es integrales de línea de campos vectoriales, ¿sí? Vamos a continuar con el ejercicio 30, que es un ejercicio de aplicación, ¿sí? Por eso lo elegí, cuya consigna es la siguiente. Suponga que una curva su ABC es descrita por la función vectorial r en t para t entre a y b. Sean la aceleración, la velocidad y la rapidez dadas por. Fíjense que yo en negrita, todo lo que es en el documento, en los PDF, en negrita y el libro también, cuando es vector lo coloca en negrita, ¿sí? Entonces, yo acá les puse la velocidad y la rapidez dadas por a en negrita, que sería el vector aceleración, es la derivada del vector velocidad respecto de t. El vector velocidad es igual a la derivada del vector posición r respecto de t. Y b sería la rapidez, es el módulo de la velocidad. ¿Sí? Quiero que hagan distinción entre estas dos b que tenemos. La b negrita, ¿sí? Sería el vector velocidad, mientras que la b sin negrita, ¿sí? Y cursiva está simbolizando la rapidez, para que no se confundan, respectivamente. Dice, empleando la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, demuestre que, en la ausencia de fricción, el trabajo realizado por F al mover una partícula de masa constante m desde el punto en t igual a a hasta el punto b en t igual a b es el mismo que el cambio en la energía cinética. Recordemos que la energía cinética, ¿sí? De una partícula en un instante de tiempo es un medio masa por la rapidez en ese instante de tiempo al cuadrado, ¿sí? O sea que el cambio de la energía cinética sería la energía cinética en el punto B menos la energía cinética en el punto A. El primer término sería la energía cinética en el punto B, que sería correspondiente en el instante t igual a b, ¿sí? Y el segundo término es la energía cinética en el punto A, que sería correspondiente en el instante t igual a a, ¿sí? La energía cinética entonces es un medio de la masa por la rapidez en ese instante de tiempo al cuadrado. Bien, bueno, básicamente lo que nosotros tenemos que probar, ¿sí? Es que el trabajo realizado por este campo de fuerzas, ¿sí? Al mover una partícula, ¿sí? Desde t igual a hasta t igual a b, ¿sí? Coincide con la variación de la energía cinética. Bien, bueno, lo que vamos a usar es la definición del trabajo realizado por F al mover una partícula desde el punto A en t igual a hasta el punto B en t igual a b. Sabemos que viene dado por la integral de línea sobre C de F por diferencial R. Acá lo que hago es colocar los valores en los cuales varía mi parámetro, que es A y B, y a F le escribo en términos de t, que sería masa por el vector aceleración, ¿sí? Por R' en t diferencial de t, que eso corresponde al diferencial de R. Bien, como la masa de la partícula es constante, ¿sí? La extraigo fuera de la integral, entonces me queda masa por la integral que va de A hasta B, y acá el vector aceleración, como bien dijimos al comienzo, es la derivada del vector velocidad respecto del tiempo, evaluado en t, por el R' en t, que sería el vector velocidad en t, diferencial t. Bien, bueno, yo lo que tengo que hacer para resolver esta integral, debería hallar la antiderivada de la derivada del vector velocidad respecto al tiempo por la velocidad. Bien, al final de la consigna del ejercicio, les da una sugerencia al libro. Entonces yo acá les puse abajo. Para resolver la integral de la derivada del vector velocidad respecto al tiempo por la velocidad diferencial t, consideramos la sugerencia dada en el libro. ¿Qué les dice en el libro?
que la derivada respecto al tiempo de la rapidez al cuadrado, nosotros sabemos que la rapidez al cuadrado, ¿a qué es igual? La rapidez es el módulo de la velocidad. Si cuando tengo el módulo al cuadrado, eso significa que tengo que multiplicar el vector por sí mismo. ¿Sí? O sea que la rapidez al cuadrado no es más que b por b. ¿Sí? Si yo derivo aplicando la regla del producto, ¿sí? B por B, el vector velocidad por sí mismo, ¿sí? Me va a quedar la derivada del vector velocidad respecto al tiempo por la velocidad sin derivar, más la velocidad sin derivar por la derivada del vector velocidad respecto al tiempo. Eso en definitiva me da 2 veces el vector velocidad por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Sí? De manera tal que acá podemos decir que una antiderivada, ¿sí?, de b del vector velocidad por la derivada de la velocidad respecto al tiempo es un medio la rapidez al cuadrado, que fue lo que coloqué acá. Fíjense, coloqué m por, y en lugar de colocar la integral de ab, coloqué la antiderivada, que es un medio la rapidez al cuadrado, acá chicos es rapidez al cuadrado, evaluado, ¿sí?, entre A y B, ¿sí? De esa manera, si yo evalúo en t igual a b, ¿sí?, mi primer término corresponde a la energía cinética en el instante t igual a b. Y si evalúo en t igual a a, corresponde a la energía cinética en el instante t igual a a. Fíjense que acá logramos probar lo que el ejercicio nos pedía, ¿sí?, que el trabajo realizado por este campo de fuerzas al mover una partícula de masa constante m no es más que la variación en energía cinética desde el punto final hacia el punto inicial. ¿Sí? Bien, chicos, espero que hayan entendido. Acá, como bien les aclaré, está la ayudita de cómo resolví esta integral. ¿Sí? Bien, ahora vamos a continuar con el ejercicio 31. El ejercicio 31, la consigna es la siguiente. Dice, encontrar el campo gradiente de la función f de xy igual a 1/6 por 3x menos 6 por y todo al cuadrado. ¿Bien? Bueno, nosotros sabemos por definición que el campo gradiente de f, hablamos de campo, va a ser un campo vectorial. El campo gradiente de f viene dado por gradiente de f en xy igual. Su primer componente es la derivada de la f respecto de x y su segunda componente es la derivada de la f respecto de la y. ¿Qué hacemos ahora? Hallamos, ¿sí?, la derivada respecto a x de la f, ¿sí?, que eso nos queda 1/3, ¿sí?, por 3x menos 6 por y multiplicado por 3, ¿sí? Aplicamos acá la regla de la cadena y nos da como resultado que f sub x es 3x menos 6 por y. Lo mismo calculamos la derivada de la f respecto de la y. Recordemos que cuando estamos derivando respecto de x, mi otra variable, que en este caso es y, la consideramos como una constante. Y ahora cuando derivamos respecto de la y, x la consideramos como una constante. Entonces, al derivar respecto de la y, esto aquí va a ser igual a 1/3, porque me queda 1/6 por 2, baja el exponente, me queda 1/3, por 3x menos 6 por y, por la derivada de lo de adentro respecto de y, que me da menos 6. Esto me da como resultado 12 por y menos 6x. Entonces acá calculamos las derivadas parciales de la f y de esta manera el campo gradiente de este campo escalar f viene dado por gradiente de f en xy igual a 3x menos 6 por y multiplicado por y, esa sería nuestra f sub x, más 12 por y menos 6x, todo multiplicado por j. Eso sería nuestra f sub y. ¿Bien? Bueno, chicos. Ahora, espero que hayan entendido este ejercicio. Cualquier cosa, cualquier consultita me la pueden hacer en el foro. Ahora vamos a pasar a hacer el ejercicio 44. El ejercicio 44 me da un campo vectorial de un campo vectorial tridimensional f de x y z
igual a i cuadrado por z cubo por i, más 2xy por z cubo por j, más 3x por i cuadrado por z cuadrado por k. Y me dice que ese campo vectorial es conservativo. Lo que me dice es que mediante ensayo y error determine una función potencial phi para f. Vamos a proceder a su resolución, ¿sí? Como el campo vectorial f es conservativo, por definición sabemos que existe un campo escalar phi, tal que f es igual al gradiente de ese campo escalar. La función phi recibe el nombre de función potencial de f. Lo que nos pide este ejercicio es que hallemos una función potencial phi para f, ¿sí? Después este tipo de ejercicios lo van a ver con más detenimiento en la sección que sigue, que es la 15.3, que es independencia de trayectoria, ¿sí? Que ahí vamos a tener en cuenta los campos vectoriales conservativos, ¿sí? Bien, bueno, yo en este ejercicio lo que me pide es que tengo que hallar un campo escalar cuyo gradiente sea igual al campo vectorial f. Entonces, como f tiene que ser igual al gradiente de la phi, igualando componente a componente, se tiene que la derivada de la phi respecto a x tiene que ser igual a la primer componente de la f, que es i cuadrado por z cubo. ¿Qué se tiene que cumplir también? Que la derivada de la phi respecto de i tiene que ser igual a la segunda componente de la f, que es 2x por i por z cubo. Y la derivada de la phi respecto de z, que sería la tercer componente del gradiente, tiene que ser igual a la tercer componente del campo f, que es 3x por i cuadrado por z cuadrado. Bien, lo que nosotros vamos a ir viendo son qué tiene que ir cumpliendo phi para que se cumpla 1, 2 y 3 en forma simultánea. Si yo quiero que 1 se cumpla, si yo quiero que la phi sub x sea igual a i cuadrado por z cubo, lo que voy a hacer es hallar una antiderivada de esta función respecto de x. Una antiderivada de esta sería i cuadrado por z cubo por x. Fíjense en que si yo a esta expresión la derivo respecto a x, me queda i cuadrado por z cubo. Más le coloqué yo acá una g en iz, porque como estoy derivando respecto de x, y z las consideramos como constantes. Lo mismo, para que 2 se cumpla, si yo quiero que phi sub i sea igual a esta expresión, yo debería hallar la antiderivada respecto de i de 2x por i por z cubo. ¿Cuál es una antiderivada de esta expresión? 2x por i cuadrado sobre 2 por z cubo, que en definitiva me queda x por i cuadrado por z cubo. Y le coloco más una h de xz, ¿sí? Ya que si le coloco una función que depende de x y de z, al derivar respecto de y, eso no me va a interferir. Lo mismo hacemos para que se cumpla la tercera condición. Para que se cumpla la tercera condición, como la phi sub z tiene que ser igual a 3x por i cuadrado por z cuadrado, hallamos una antiderivada de esta expresión respecto de z. ¿Sí? ¿Que cuál es? 3x por i cuadrado por z cubo sobre 3. Se me cancelan los 3 y me queda x por i cuadrado por z cubo, más una k de xy, una función que depende de x y de y, como estoy derivando respecto de z, x e y son constantes. Luego, si yo quiero que se cumpla 1, 2 y 3, una posible función potencial para f sería la phi de x y z igual, y fíjense en que es x por i cuadrado por z cubo, que es lo que las tres expresiones que fui obteniendo tienen en común. Le podría haber colocado una constante c, si que quisiera, ¿cómo no? ¿Sí? Esta sería una posible función potencial. La función potencial de un campo vectorial, ¿sí?, no es única, ¿sí?, ya que pueden diferir en constantes. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Cualquier cosa, nos vemos en el foro.